¿Qué es lo que sorprende tanto a los historiadores contemporáneos de las crónicas que hablan de la guerra de Troya? ¿Qué discrepancias existen entre los cronistas medievales y la actual versión oficial de la historia? ¿Qué grado de cercanía existe entre las crónicas que hablan de la guerra de Troya y la guerra gótica? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Es necesario fijarse en el estilo y el tono de los comentarios contemporáneos hacia los documentos medievales del ciclo troyano. Los historiadores actuales no se cansan de sorprenderse de cuán ignorantes son los cronistas medievales, que de facto trasladaban la guerra de Troya al medievo. La acusación estándar hacia los cronistas es la siguiente. Ellos, supuestamente, no seguían una cronología correcta y, por eso, trasladan la antigüedad a la Edad Media. Veamos unos ejemplos de tales anacronismos medievales. El comentador actual escribe lo siguiente. La mención de que la Esparta de los tiempos de la guerra de Troya es parte del Imperio Romanio, es decir, romano, es un claro anacronismo medieval del autor. Claro, según la cronología scaligeriana, en el siglo XIII antes de nuestra era no existía ninguna Romania medieval, es decir, Bizancio. Y en el lugar de la antigua Roma, en aquellos tiempos solo había bosques y gentes de escasa civilización. Ya que, según la versión de Scaliger Petavius, Roma fue fundada aproximadamente 500 años después de la caída de Troya. Si todavía no sabéis qué es eso de versión de Scaliger Petavius, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Pero en tal caso surge la siguiente pregunta. ¿Quién está en lo cierto? ¿La cronología scaligeriana o los cronistas medievales? Esa es la gran pregunta. Por lo que ya sabemos gracias a los resultados de los análisis empíricos matemático-estadísticos realizados por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología, los que están en lo cierto son precisamente los cronistas medievales, que escribieron sus crónicas seguramente entre los siglos XIV y XVII. Si todavía no sabéis a qué análisis matemático-estadísticos me refiero, os aconsejo ver mi lista de reproducción en la que explico de manera breve y clara el tema en cuestión. Encontraréis el enlace en la descripción del vídeo. He aquí otro comentario moderno de los historiadores. La indicación de que las islas Cícladas son romanas es un anacronismo. Estas islas acabaron bajo el poder de Roma solamente en el siglo II a.C. No vemos nada nuevo. El cronista medieval está en lo cierto, mientras que el historiador actual se equivoca. Sigamos. El historiador moderno escribe: en ocasiones ellos, los cronistas que hablan de Troya, identifican erróneamente Tesalia con Tesalónica, ciudad que surgió mucho después y se convirtió en uno de los centros más importantes de la Bizancio medieval. En este caso, la contradicción cronológica es de más de un milenio entre las indicaciones del autor medieval y la cronología de Scaliger. Resulta que los que tienen razón son los autores medievales y la que se equivoca es la cronología scaligeriana. Luego resulta que desde el punto de vista de los comentadores actuales son típicamente medievales y por ello absolutamente erróneas las descripciones del armamento utilizado en la guerra de Troya. Se cree que tras la caída de Troya, el troyano Eneas arribó en barco a Italia. Una antigua leyenda afirma que su nieto Rómulo fundó Roma. Eso es lo que defienden, por ejemplo, los antiguos autores Helánico y Damastes. Esta indicación irrita a los comentadores actuales, puesto que desplaza la guerra de Troya inmediatamente hasta la fundación de Roma. Como resultado, surge una divergencia con la cronología scaligeriana de unos 500 años. Los historiadores prefieren no discutir esta cuestión y hacen como si dicho hecho no existiera. Inteligente. Sigamos avanzando. Resulta que, cito, a Procopio le sorprendió el aspecto del legendario barco de Eneas, que todavía se conservaba en un arsenal a orillas del Tíber. Al mismo tiempo, él consideró especialmente necesario certificar que el legendario barco tenía un aspecto como si estuviera recién fabricado y que no tenía ningún rastro de putrefacción.
Esto es lo que escribe el propio Procopio. En esa madera no hay nada podrido, no tiene aspecto carcomido, sino que en todas sus partes el barco está fresco, como si acabase de salir de las manos del maestro artesano y permanece fuerte, en mi opinión incluso sorprendiendo con tal maravilla. En opinión del equipo científico del proyecto Nueva Cronología, no hay nada de sorprendente en ello. Seguramente Procopio fue un cronista que narró las cruzadas y que vivió en la época de los siglos XV al XVII, erróneamente enviado después al siglo VI de nuestra era. Por tanto, seguramente observó un barco de la época de las cruzadas o incluso posterior, construido entre los siglos XIII y XV. A diferencia de los comentadores citados, no vamos a acusar a los cronistas que hablan de la guerra de Troya de ser absolutos ignorantes. Al contrario, como ahora empezamos a comprender, en general, estos cronistas están en lo cierto. Realmente las crónicas troyanas están llenas de tales anacronismos, pero solo si las observamos a través de las distorsionadas lentes de la cronología scaligeriana. Los defensores de la versión de Scaliger nos proponen ver en todos estos anacronismos solamente el testimonio de la incompetencia de muchos cronistas medievales. Sin embargo, gracias a los resultados de los análisis matemático-estadísticos, vemos que los cronistas estaban en lo cierto. Volviendo al tema de los dos vídeos anteriores, cabe preguntarse, ¿cuán cercanas son las descripciones de las guerras de Troya y Gótica? Es decir, ¿qué porcentaje de héroes de la guerra de Troya es paralelo a los héroes de la guerra gótica tarquinia? Muy buena pregunta. Para que sea más simple, me limitaré únicamente a mencionar los personajes masculinos. Cada uno de ellos aparece en las crónicas troyanas por lo menos en 20 páginas de texto. En otras palabras, ahora nos interesan los personajes realmente importantes, mencionados con frecuencia. Como resultado de una cuenta muy simple, obtenemos la siguiente lista. Príamo se menciona en 51 páginas, Aquiles en 39, Agamenón en 35, Menelao en 34, Héctor en 33, Paris en 32, Áyax en 23, Troilo en 22. Como podéis ver, de los 8 héroes principales, en el paralelismo no ha entrado solamente Áyax. En consecuencia, el 87% de los personajes principales de la antigua guerra de Troya quedaron reflejados también en las crónicas medievales como los actores principales de la guerra gótico-tarquinia. La reconstrucción del equipo de la nueva cronología es la siguiente. La guerra de Troya fue un acontecimiento celebérrimo del medievo, seguramente del siglo XIII de nuestra era, cómputo scaligeriano, conocida también como Guerra Gótica, Guerra Tarquinia, toma de Constantinopla por parte de los cruzados en 1204, Guerra de los judíos de Flavio Josefo, parcialmente. Al mismo tiempo, la ciudad de Troya no es realmente Constantinopla, sino Yoros, que está a unos 35 kilómetros del Cuerno de Oro. Los relatos sobre el asedio de Troya absorbieron también algunos acontecimientos de la guerra del siglo XIII, que abarcó parte de Europa, por ejemplo, Italia. Allí se encuentra la ciudad de Nápoles, nueva ciudad, y la ciudad medieval de Troya, que existe hasta el día de hoy. Las divergencias cronológicas con respecto a la fecha exacta de la guerra de Troya se deben a la inexactitud y falencia de la cronología scaligeriana. Como ya he explicado en mis anteriores vídeos, la guerra de Troya tiene muchos reflejos en la artificialmente alargada versión cronológica de Scaliger Petavius. Y, al mismo tiempo, la propia guerra de Troya, supuestamente del siglo XIII a.C., es un reflejo fantasma, sobre papel se entiende, de la cruzada del siglo XIII de nuestra era, cómputo scaligeriano. Veamos, pues, las diferentes versiones de la fecha de la guerra de Troya con base en sus reflejos fantasma y las dataciones scaligerianas de estos mismos. El reflejo fantasma de la guerra de Troya, supuestamente del siglo III después de Cristo. Como ya dije en anteriores vídeos, el Segundo Imperio Romano, usando la terminología de la nueva cronología, supuestamente de los siglos I al III después de Cristo, es un reflejo fantasma, un duplicado, del Tercer Imperio Romano, supuestamente de los siglos III al VI después de Cristo. Y ambos son reflejos fantasma del Sacro Imperio Romano, supuestamente de los siglos X al XIII, y del Imperio de los Habsburgo de los siglos XIV al XVII. Y este último, a su vez, es un reflejo fantasma del Gran Imperio Mongol de las mismas centurias, 14-17. Con respecto al término mongol, o mejor dicho, mogol, hablé de él en uno de mis anteriores vídeos.
En particular, el final del Segundo Imperio Romano, es decir, supuestamente la época de los años 234 al 270 después de Cristo, debe superponerse sobre el final del Tercer Imperio Romano, es decir, sobre el supuesto periodo de los años 536-552 o 536-553 después de Cristo. En otras palabras, la guerra gótica tarquinia-troyana debe salir a flote de forma fantasma en algún momento del siglo III después de Cristo. Y este pronóstico se cumple. Para no recargar la exposición, me limitaré solamente a indicar brevemente los nexos principales de dicha correspondencia. Cualquier interesado puede profundizar personalmente en los detalles y reconstruir todo el cuadro en su conjunto. Para ello, en la descripción os dejo el enlace del libro en cuestión. Con la letra A haré referencia a la guerra civil romana supuestamente del siglo III después de Cristo, mientras que con la B a la guerra gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo. 1A. Julia Mesa y sus secuaces. El final del Segundo Imperio Romano tiene lugar supuestamente en el año 217 después de Cristo. Luego comienza una anarquía que abarca supuestamente los años 217-235 después de Cristo. El poder acaba en manos de una mujer, Julia Mesa, y sus dos secuaces, los emperadores Heliogábalo y Alejandro Severo. 1B. Amalasunta y sus secuaces. El final del Tercer Imperio Romano tuvo lugar supuestamente en el año 526, año de la muerte de Teodorico, el último emperador oficial de Roma, aunque ya no fuese romano como tal. Después llegan al poder su hija Amalasunta y sus dos secuaces, Amalarico y Atalarico. Se trata supuestamente del periodo de los años 526-536. 2A. La guerra civil supuestamente de los años 234-251. No solo se trata de un conflicto civil, sino también de una guerra gótica. El nombre de guerra gótica se aplica oficialmente hoy en día al periodo supuestamente de los años 248-251. 2B. La famosa guerra gótica supuestamente de los años 536-552. Es llamada gótica en todas las fuentes. Como ya dije en anteriores vídeos, se trata también de la antigua guerra tarquinia descrita por Tito Livio. Como ya queda claro que es A y B, omitiré la aclaración para agilizar la exposición y hacerla menos tediosa y repetitiva. Thank you. 3A. El emperador Severo. Enumeraré los nombres de algunos emperadores romanos que gobernaron en la época de la anarquía y de la guerra gótica supuestamente del siglo III. Así pues, el primer nombre es Severo, años 222-235. 3B. Los tarquinios y los godos vinieron del norte. Los tarquinios son oriundos de una región del norte. Los godos irrumpieron en Italia por el norte. Es posible que el nombre de Severo provenga sencillamente de la palabra eslava sever, norte. Y me diréis vosotros, ¿pero qué tendrá que ver aquí la lengua eslava? Bueno, a eso os respondo de la siguiente manera. Como ya he expuesto en más de una ocasión en varios de mis vídeos, la lengua eslava es la que permite descifrar y comprender mejor muchos enigmas históricos. Y aunque un simple análisis lingüístico por sí solo no demuestra absolutamente nada, sí ayuda a observar el pasado histórico con un enfoque completamente distinto, que despeja muchas de las incógnitas que la cronología scaligeriana crea por ser artificial y errónea. Y es que, según la versión de Scaliger Petavius, los eslavos como pueblo o conjunto de pueblos aparecieron en escena muy tarde, en el medievo, cuando ya habían quedado en el pasado todos los principales acontecimientos e hitos de la antigüedad. 4A. Los emperadores gordianos. Gordiano I, año 238, Gordiano II, año 238 y Gordiano III, años 238-244. Es notoria la relación del nombre de Gordiano con la palabra eslava gordi, orgulloso, o gordiña, orgullo, soberbia, altanería. 4B. Tarquinio el Soberbio. Como ya sabemos, Tito Livio describió la guerra gótica bajo el nombre de Guerra Tarquinia, y el clan de los godos lo llamó con el nombre común de Tarquinio el Soberbio. Es probable que el nombre de Gordiano sea, como ya he dicho, una variante de la palabra rusa gordi, gordiña, orgulloso, soberbia. Es necesario señalar que Tito Livio habla precisamente de tres tarquinios principales, a saber,
Tarquinio Colatino, Sexto Tarquinio y Tarquinio el Soberbio. 5a. El emperador Valeriano, años 253-260, y el emperador Balbino, año 238. 5b. Valerio Belisario y Baduila. A. El destacado comandante romano Belisario o, en la versión de Livio, Valerio. B. El famoso comandante godo Baduila, más conocido como Totila. Al parecer, Baduila y Balbino son dos versiones diferentes de un mismo nombre. 6a. Furia Tranquilina, la esposa de Gordiano III. 6b. La esposa de Tarquinio el Soberbio se caracteriza por ciertas cualidades, como la furia. Según Tito Livio, la esposa de Tarquinio el Soberbio es la famosa Tulia. El autor la describe precisamente como una furia, es decir, una mujer malvada que ansiaba el poder. Es evidente la clara similitud de los nombres. Gordiano, Gordi, Gordiña, orgulloso, soberbia. Tranquilina, Tarquinios, el nombre propio de furia y el sustantivo de furia. 7a. Los años de duración de la guerra gótica supuestamente del siglo III es o bien de 13 años, del 238 al 251, o bien de 16 años, del 235 al 251. Hoy en día, el marco oficial de este conflicto son los años 238-251. Pero el año 235 es la muerte de Severo, secuaz de Julia Mesa, tras la que comienza la anarquía. 7b. Los años de duración de la guerra gótica supuestamente del siglo VI es, según Procopio, o bien de 16 años, del 536 al 552, o bien de 18 años, del 535 al 553. Tito Livio la describe bajo el nombre de Guerra Tarquinia, con una duración de 12 años. De esta manera, 13 o 16 años del punto anterior concuerdan bien con estos 12, 16 o 18 años. Veamos ahora la datación cristiana de la Guerra de Troya. En la Biblia se describen los reinos de Israel y Judá, surgidos en tiempos de Jeroboam I. Según la Biblia, sus predecesores inmediatos son la famosa gran tríada de gobernantes compuesta por Saúl, David y Salomón. Según la cronología scaligeriana, sus años de gobierno son los siguientes. Saúl, supuestamente 1020-965 o 1004 a.C. David, supuestamente 1004-965 a.C. y Salomón, supuestamente 965-928 a.C. Nos dicen que David gobernó supuestamente en el siglo X a.C. Pero en ese caso, ¿cómo puede concordar este hecho con la indicación de las crónicas troyanas de que la guerra de Troya tuvo lugar en tiempos del rey David? Esa es la gran pregunta. He aquí, por ejemplo, el nombre de una de las crónicas troyanas. Relato sobre la creación y el cautiverio de Troya y sobre su última destrucción ocurrida en tiempos de David, rey de Judá. Y este otro. Y así fue destruida Troya durante el reinado de David, rey en Jerusalén, sobre Israel. Pero es que la guerra de Troya tuvo lugar supuestamente en el siglo XIII a.C., en el año 1225 antes de nuestra era, mientras que David vivió supuestamente en el siglo X antes de nuestra era. En la cronología scaligeriana, en este caso, hay una brecha de aproximadamente 250 años. Los historiadores callan al respecto. Algunos dan explicaciones poco convincentes del tipo: se trata de un mero error debido al desconocimiento, a la ignorancia. Lo hizo un mago. En la nueva cronología, la contradicción desaparece. Según los resultados obtenidos, los reinos de Judá e Israel son una decorada descripción religiosa del Sacro Imperio Romano, supuestamente de los siglos X al XIII, es decir, del Imperio de los Habsburgo de los siglos XIV al XVII. ¿Qué? Es decir, del Gran Imperio Mongol de las mismas centurias, 14-17. ¿Qué? Esto cuadra perfectamente con la datación de la Guerra de Troya del siglo XIII de nuestra era. En cuanto a la datación definitiva del gobierno del rey David, hablaré de ella en futuros vídeos. Sed pacientes. Solamente os diré que la imagen del rey David está parcialmente compuesta por la biografía de Cristo y la de Dmitri Donskoy, que a su vez es el emperador Constantino el Grande. What the fuck? Ahora pasemos a la datación de la Guerra de Troya por parte de Helánico y Damastes. Estos antiguos autores afirman que la Guerra de Troya tuvo lugar una o dos generaciones antes de la fundación de Roma.
Según los resultados de los análisis empíricos matemático-estadísticos realizados por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología, la Roma italiana fue fundada seguramente en el siglo XIV de nuestra era cómputo scaligeriano. Restándole a esta fecha una o dos generaciones, es decir, aproximadamente medio siglo, obtenemos o bien el siglo XIII o bien los inicios del XIV, que es cuando tuvo lugar, según la reconstrucción de la Nueva Cronología, la famosa Guerra de Troya, que es al mismo tiempo la Guerra Gótica Tarquinia. De esta manera, Helánico y Damastes seguramente estén en lo cierto. Ellos vivieron, en consecuencia, en los siglos XV y XVI. Diversos cronistas podían considerar como original de la Guerra de Troya los diferentes reflejos fantasma que figuran dentro del Manual Scaligeriano de Historia. Es necesario señalar que se cuentan por lo menos 13 de tales reflejos. Están representados con triángulos negros en el mapa cronológico global, del que hablo en uno de mis anteriores vídeos, cuyo enlace tenéis en la descripción. No es de sorprender que en la datación de este gran conflicto, los cronistas medievales tuvieran grandes desacuerdos y divergencias. Veamos ahora la datación judía de la Guerra de Troya. En la ya mencionada obra medieval Relatos sobre la creación y el cautiverio de Troya, pone que Troya fue conquistada en el año 4016. ¿Desde qué punto parte esta cuenta cronológica? ¿Cuál es el punto de partida? El año cero. Muy buena pregunta. En la historia scaligeriana se cree que si en una crónica figura una gran fecha de varios miles de años, entonces se está haciendo referencia a una fecha desde la creación del mundo. Una fecha que, por cierto, tenía múltiples versiones. Al parecer, aquí observamos una actividad científica de los cronólogos de los siglos XVI y XVII, que intentaban ordenar y datar los acontecimientos antiguos. Tras disponer los eventos antiguos en un orden equivocado y alargar artificialmente la cronología, los expertos, tales como Matteo Blastares y Joseph Scaliger, comenzaron entonces a medir la distancia en años entre los diversos eventos y a inscribir las cifras resultantes, erróneas, en las viejas crónicas auténticas que ellos editaban. Por tanto, ellos, quizá incluso con la mejor intención, estropeaban mucho los documentos fehacientes, introduciendo en ellos fechas incorrectas. Volvamos a la fecha de la crónica en cuestión, 4016, y preguntémonos de nuevo desde qué creación del mundo se contaba. Puesto que en el nombre completo de la obra figura el rey David, rey de Judá, entonces es natural suponer que el cronista cuenta los años desde la versión judía de la creación del mundo, que tuvo lugar, según la cronología scaligeriana, en el año 3761 a.C. Pero entonces la fecha resultante es el año 255 después de Cristo, algo que encaja perfectamente con el intervalo de los años 235-251 después de Cristo, donde los cronólogos ubican de manera equivocada el reflejo fantasma, uno de tales, de la guerra del siglo XIII de nuestra era, gótica troyana, es decir, el final del Segundo Imperio Romano. Al mismo tiempo, el año 255 después de Cristo coincide prácticamente con el año 251 después de Cristo, fecha del fin de la guerra gótica supuestamente del siglo III después de Cristo. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. De esta manera, si alguno de los cronólogos de los siglos XVI y XVII empleó erróneamente para la datación de la guerra de Troya su duplicado fantasma del siglo III después de Cristo, entonces sencillamente se vio obligado a inscribir en su crónica las palabras «En el año 4016 cayó Troya», y es precisamente lo que observamos en este caso. Por último, veamos la ya conocida datación scaligeriana de la guerra de Troya. La superposición de la guerra de Troya, supuestamente del año 1225 a.C., sobre la guerra gótica, que supuestamente terminó en el año 552 después de Cristo, es una de las consecuencias más claras del rígido corrimiento cronológico de 1800 o 1780 años. En anteriores vídeos traté precisamente el tema de estos corrimientos. En ellos explico cuántos corrimientos principales hay y cómo y por qué surgieron. En realidad, 1225 más 552 igual 1777, algo que da aproximadamente el corrimiento cronológico de 1780 años.
De esta manera, el corrimiento cronológico greco-bíblico envió la guerra gótica, que desde el siglo XIII había viajado por error al VI, hacia un pasado todavía más remoto, hacia el siglo XIII a.C. Vemos con este ejemplo cómo se multiplicaban los duplicados fantasma de los acontecimientos medievales auténticos al ser datados de manera incorrecta. Tal y como se puede ver en el mapa cronológico global, creado por el académico y matemático ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, padre de la nueva cronología, el ejemplar de la guerra troyana Tarquinia situado más a la derecha en el eje temporal, es decir, el más moderno, el más cercano a nosotros en el tiempo, está situado, como ya he dicho, en el siglo XIII de nuestra era, cómputos caligriano, es decir, en la época de las cruzadas. Es interesante que es precisamente a partir de esta época cuando se escribe la mayor parte de los relatos sobre la guerra de Troya. Por eso conviene revisar la datación de aquellos escasos textos troyanos que los historiadores atribuyen hoy en día a la época anterior al siglo XIII de nuestra era. Por último, veamos la lista de duplicados fantasma de los héroes de la guerra del siglo XIII, troyana Tarquinia gótica. Reuniendo todos los duplicados fantasma descubiertos por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología, usando métodos empíricos matemático-estadísticos, podemos ver los reflejos de los principales personajes de la guerra de Troya del siglo XIII, cómputos caligriano. Añadiré aquí los paralelismos que expondré en vídeos posteriores. Para simplificar, me limitaré solamente a tratar los siguientes 4 héroes: Aquiles, Agamenón, Odiseo Ulises como continuación de Aquiles y Patroclo. Conservaré las mismas letras ordinales para sus duplicados de los otros reflejos fantasma de la guerra de Troya. Así pues, la lista es la siguiente. 1. Guerra de Troya supuestamente del siglo XIII a.C. A. Aquiles, B. Agamenón, C. Odiseo, continuación de Aquiles, D. Patroclo. 2. Guerra Tarquinia supuestamente del siglo VI a.C. A. Valerio, B. Tarquinio el Soberbio, C. Larcio más Marcio Coriolano, D. Lucio Junio Bruto, hijo de Marco Junio Bruto. 3. Guerra civil supuestamente en la Roma del siglo I a.C. A. Julio César, B. Pompeyo Magno, C. Sila y Cicerón, D. Marco Junio Bruto. 4. Guerra civil supuestamente de la Roma del siglo III después de Cristo. A. Constancio Cloro, B. Diocleciano, C. Lucio Aureliano, D. Ausencia de paralelismo. 5. Guerra gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo. A. Belisario, B. Justiniano y Teodora, C. Narsés, Narcio, D. Juan II. 6. Guerra civil supuestamente en la Roma de los años 901 al 924. A. Alberico I, B. Teoficlato y Teodora I, C. Alberico I y Marocia, D. Juan X. 7. Guerra civil supuestamente en la Roma de los años 931 al 954. A. Alberico II, B. Hugo y Teodora II, C. Ausencia de paralelismo, D. Juan XI. 8. Guerra al inicio del Sacro Imperio Romano supuestamente de los siglos X al XIII. A. Alberico II, B. Otón III, C. Otón I, Otón II, Octaviano Augusto, D. Ausencia de paralelismo. 9. Guerra en la Italia del siglo XIII. Guerra en la Bizancio del siglo XIII. La caída de Constantinopla en los años 1204 y 1261. La caída de la Troya medieval y de la nueva ciudad, Nápoles, en Italia. Todo ello son los componentes del original de la Guerra de Troya. A. Carlos de Anjou, B. Inocencio IV, C. Carlos de Anjou, D. Juan XXI. Repito que la ubicación scaligeriana de la guerra gótica supuestamente del siglo VI en Italia es muy dudosa. Ya he mostrado que la famosa rebelión de Nicá en la Nueva Roma, en Bizancio, es un duplicado fantasma de la guerra gótica. Esto de nuevo indica que el auténtico teatro de la guerra de Troya fue la región de Constantinopla, Nueva Roma, Nueva Ciudad, concretamente Yoros, Zargrado, Troya, Jerusalén. Basta. Déjame salir. ¡Déjame salir! ¡Quiero irme! Estos acontecimientos se trasladaron, sobre papel, a Italia solamente en los siglos XIV-XV, cuando en la península apenina fundaron Roma las personas que habían huido de Romania, Bizancio, lideradas por un antiguo troyano, quizá Eneas, descrito también bajo el nombre de Carlos de Anjou. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás container?
En cuanto a la huida de Eneas desde Troya y la ciudad que éste fundó, os hablaré de todo ello en futuros vídeos. Sed pacientes. Thank you. He aquí una antigua representación del antiguo Eneas. Tenemos frente a nosotros a un típico rey medieval cristiano, con cetro y orbe. Los fundadores de Roma son descritos en la Historia de Tito Livio como Rómulo y Remo. Y solamente después el nombre de Roma fue trasladado hacia el oeste, a Italia, a finales del siglo XIV, principios del XV. Aquí tenéis un mapa de Jerusalén supuestamente alrededor del año 1170, es decir, de la época de las cruzadas. Como ahora comprendemos, seguramente esté representada o bien Constantinopla o bien la propia Yoros. No hay que pensar que los 4 personajes del siglo XIII de nuestra era mencionados son los originales exactos de los héroes de la guerra de Troya. Claro, sus biografías hicieron la aportación principal, sin embargo, parte de la información vino de fuentes más tardías. Por eso es necesario un gran trabajo de separación definitiva del esqueleto real del cuerpo fantástico, en el que introdujeron a estos héroes los cronistas medievales. Ya hemos visto cómo un acueducto real y una torre de asedio pueden convertirse bajo su pluma en el fantástico caballo de Troya. Es interesante, por tanto, recrear la auténtica biografía del héroe medieval que las antiguas fuentes griegas llaman Aquiles. Este tema lo trataré en alguno de mis futuros vídeos. Tened paciencia y lo descubriréis. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.